Y tomamos posición ya de entrevista y pasamos a presentar a Gastón Saavedra, senador del PS, que nos va a estar aquí acompañando durante esta jornada. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Comenzar a ahondar en lo que ha sido ya este periodo del tema del trámite de la ley corta de ISAPRES. Hay una fecha límite, el 12 de mayo, justamente donde se debe dar cumplimiento a la prórroga de la Corte Suprema, todo esto en relación al pago de los excedentes por parte de las ISAPRES a los usuarios y usuarias. Desde el gobierno se ha señalado que hay dos caminos. Uno, que se llegue al 12 de mayo con esta ley aprobada, u otro, que se llegue al 12 de mayo con esta ley no aprobada, pero lo que al menos dictaminó la Corte Suprema se va a cumplir. Eso es lo que ha señalado el gobierno. Senador, coméntenos un poquito el panorama actual, lo que estamos viviendo ahora en la Comisión Mixta. En este minuto la Comisión Mixta está sesionando, o debe estar terminando. Las indicaciones entraron a las 10 de la mañana de hoy día, las que el gobierno propone, y esas tienen que estar en análisis para poder entonces resolver la discrepancia. Cuando se va a comisión mixta es que se analizan las discrepancias, ya, nada más que eso. Entonces eso es lo que está pendiente y esperamos que se resuelva lo antes posible. La disposición nuestra como Senado es que si esto está resuelto hoy día, mañana en la mañana nos reunimos con todas las bancadas del Senado, que representamos los partidos, y allí se acordaría si es que tenemos sesión especial solo para esto en la tarde del martes o el miércoles alguna hora, sea en la mañana o sea en la tarde, y si no, cuando más el jueves. Pero esa es la idea de legislar, cosa de salir lo antes posible con esto para que vaya al trámite final a la Cámara de Diputados. En una primera instancia el Senado rechazó los cambios propuestos por la ley corta y ahí pasa a comisión mixta. También, ¿qué fue específicamente lo que ocurrió y cómo estuvo también la discusión ahí en el Parlamento? Hay una mayoría circunstancial en el Senado en donde se aprobó la mutualización de una cuestión que era inconstitucional, y después, por lo tanto, al Tribunal Constitucional recurrimos nosotros los que decíamos que era inconstitucional lo que se estaba aprobando y se nos dio el favor. Y esto llegó a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados votó y como hay diferencias respecto a lo que aprueba el Senado, es que se tiene que ir a una comisión mixta, donde la componen 5 senadores y 5 diputados. Y ahí se analizan entonces las discrepancias. Y el gobierno se comprometió además a poder enviar las indicaciones que están en análisis en este minuto. Vamos a conversar un poquito en torno también a lo que se ha ido conociendo en este último tiempo. La semana pasada, mientras se hablaba justamente de este tema, una incógnita era el tema de los montos. El pasado viernes, sin embargo, se dio a conocer por parte de la Superintendencia de Salud el nuevo cálculo de la deuda de las ISAPRES según el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, que deja un monto a devolver esto hablamos en dólares, de 1.589 dólares. Eso es, claro, millones de dólares, eso es la deuda. Lo que se había hablado en este último tiempo, justamente, es qué es lo que ocurre con el tema del pago de estos excedentes, cómo se va a pagar, y también es parte de lo que se está analizando, así como también lo fue las otras indicaciones. ¿Cómo se está también presentando el avance en esta materia, considerando que el 12 de mayo es la fecha límite? O sea, el 12 de mayo es para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Y por tanto, allí ya no hay nada más que hacer, y ese monto es el que está establecido. Ahora, no les parece a la ISAPRE y no les parece a quienes apoyan a la ISAPRE que quebrarían varias. Pero es que hubo un alza desmedida, además en consulta unilateral de los programas de cada uno. Yo también estoy en ISAPRE por una preexistencia, estoy ahí, y por tanto se nos subieron los programas. Y hoy día entonces hay una situación que tratar de resolver, porque son 2.200.000 chilenos que están dentro del sistema y otros 6 millones de libre elección y que son FONASA. Entonces la crisis pudiera ser tan grande que estos 8.200.000 chilenos pudieran quedar sin atención de salud. Entonces es una crisis sanitaria la que se generaría, por eso es que estamos con las cautelas necesarias para que la legislación permita que siga funcionando el sistema y que veamos la fórmula cómo se cumple también el fallo de la Corte. O sea, nosotros no podemos ni tenemos facultades para alterar un fallo de la Corte en este caso. Claro, ahí está el gobierno, quienes han dicho que se va a cumplir también con lo que ordenó la Corte Suprema, justamente el pago de este tema de la ISAPRE. Hay una cosa, perdóneme que lo interrumpa, por una cosa muy simple, porque si
alguien, sea el Parlamento, ya lo dije, no tenemos facultades, o sea el Ejecutivo, y haya una alteración a un fallo que ya fue a última instancia, es que usted sienta un precedente en adelante para que esto sea el caos total. O sea, ya no se puede... ¿Quién podría...? Usted siente un precedente y hay otro fallo de otra cosa, decir, bueno, pero si a ellos le dieron el beneficio y ¿por qué a mí no? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que los fallos tienen que cumplirse tal cual como mandata la Corte, y además es un poder del Estado autónomo, así como lo es el Ejecutivo y como es el Legislativo, que tiene que hacer cumplir lo que se dicta en la Corte Suprema. Senador, ¿por qué es importante, al menos así también lo ha propuesto desde el gobierno, ese es el énfasis que se le ha dado también como en el Parlamento, de los cambios que se proponen en esta ley corta ISAPRE? ¿Qué es lo que actualmente tiene la ley como proyección? Bueno, a ver, primero es que tiene que buscar la fórmula como se mejoran todo lo que son la regulación del sistema. Esto ya está abierto y así como se estaba dando, los programas no se están cumpliendo o se están subiendo los precios, y la propuesta es, por lo tanto, que haya programas, pero que haya un piso y un techo al mismo tiempo. O sea, usted no podría pasar de un tope que se estableció, y por lo tanto no es que haya libertad de precios, sino que tiene un tope. Hasta ese tope usted puede o pudieran las ISAPRES colocarlo. Si alguien quiere, por lo tanto, que eso no exista y que haya libre albedrío, tiene que decírselo al país, ¿ya? Porque si no va a ser inalcanzable, incluso estando en la ISAPRE, las atenciones de salud. Cuando usted coloque los precios muy altos, va a haber otra gente que también no se va a poder atender siendo de ISAPRE. ¿Y cuáles son también dentro de obviamente estos puntos que tiene la nueva ley corta? El 7% por una parte. Ese ya lo tiene. Claro, hay cosas que están aprobadas, pero ¿qué es lo que está en debate actualmente? ¿Por qué se está demorando? ¿Por qué también obviamente pasan los días y la incertidumbre crece? El tema es que la multa es la que generalmente no se dice, pero esos 1.200 millones de dólares son los que molestan a la ISAPRE esencialmente. ¿Y qué es lo que se comenta en el Parlamento en torno a esto? Porque recordemos, ya se rechazó un tema en particular, hablamos del Tribunal Constitucional también, lo que sucedió con aquello, y la constitución de esta comisión mixta que hoy en día está ahí trabajando para poder darle solución a este tema y destrabar lo que es esta ley corta ISAPRES. Pero si ya se sabía desde hace mucho tiempo atrás cuál era la fecha que tenía que cumplirse tras esta prórroga, recordemos, de la Corte Suprema, ¿sí? Es una prórroga, ¿cómo llegamos hasta el día de hoy? Que estamos a 6 de mayo y estamos a 6 días de que llegue aquella fecha en donde se tiene que dar cumplimiento con el fallo de la Corte. Yo espero que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo a pesar del tiempo que queda, que es poco, y zanjar la situación y resolverlo de buena forma y que el sistema siga funcionando con los resguardos suficientes, en donde lo esencial es entregarle salud a quienes están afiliados y pagan además por estar allí. Entonces, eso es la primera gran consideración que hay que tener. Yo espero que en definitiva que no se allanen a esto y que se entienda que hay un mandato de la Corte. Ahora tú busquen la fórmula, cómo cumplir un fallo de la Corte. Y ese fallo tendrá que hacerse cumplir, sea ipso facto, de una o en términos prorrateados, que también lo pueden hacer, a mi entender. Pero dejarlo sin efecto, por lo menos nuestra disposición no está para eso. Claro. Senador, en el Senado se ha, y específicamente en el mundo parlamentario, el tema ISAPRE, el tema pensiones, el tema también ahora último, el tema sueldo mínimo, han sido como temas que han estado a 40 horas, claro, han sido temas que ya han acompañado desde hace mucho tiempo la discusión y que se le ha dado prioridad, y que hoy en día también vemos cómo llega esta fecha, por ejemplo, el 12 de mayo, vemos también lo que ocurre en paralelo con el tema de las pensiones, de la PGU. ¿Por qué también ahí hay un tema de que se espera tanto para la tramitación de estos proyectos? ¿Qué es lo que ocurre en la discusión también, en la llegada de acuerdo, de consenso? Porque cuesta ponerse de acuerdo, porque hay dos enfoques claramente establecidos dentro del Congreso, y particularmente en el Senado, que ahora hay una mayoría, producto de que 2 senadores abandonaron la democracia cristiana, formaron un nuevo partido
y hicieron una alianza con la derecha. Entonces eso alteró todo lo que es los procedimientos también al interior de, me estoy refiriendo a demócratas, todos los procedimientos al interior del Congreso y particularmente el Senado. Entonces hay medidas que costan un... Por ejemplo, las 40 horas no es que se apliquen las 40 horas ahora, sino que se legisló por mayoría en su momento, y eso que se legisló se permite tener una jornada de 40 horas, pero en términos graduales. Imagínate el escándalo que se armó para bajar de 45 a 40, en muchos casos están judicializados. Entonces, un punto que yo creo que le cuesta mucho a los sectores más conservadores del país de ir avanzando en mayores grados de equidad, mayores grados de justicia social, que es lo que necesita el país. O sea, cuando se discute la productividad, no solamente la productividad como factor económico y tratando de aumentar la intensidad de trabajo, sino que también regulando, trabajamos mucho los chilenos, 45 horas, pero también se paga poco. Entonces, las dos cosas tienen que tratar de verse, y por eso es que la discusión del ingreso mínimo para dar estabilidad también fue otro punto de gran debate, porque según no era el tiempo, porque la economía nunca es el tiempo cuando se tienen que tocar estos temas. Bueno, se acordó ahora a partir de junio se comienza a pagar 500.000 pesos. 500.000 pesos. Y si tú sacas la cuenta, hay 5 millones de chilenos que ganan ese promedio hoy día. Pero cuando se discute la reforma tributaria, que es otra cosa que está ahí pendiente, cada uno de nosotros, y también ellos los que ganan 500, pagan un 19% de IVA. Es decir, su sueldo está grabado ya en 100.000 pesos. Por tanto, no es que los chilenos, todos, no es que este grupo de chilenos no paguen impuestos, sí pagan impuestos, y que es el IVA. Y como el IVA es parte de la recaudación tributaria del país, esta es regresiva, porque si tú ganas 500 y tienes que pagar 100.000 de IVA, tu sueldo en estricto rigor es de 400. Pero si esos 400, además tú te preguntas, bueno, ¿y mis leyes sociales? 13% para AFP y 7% para salud, sea FONASA o sea ISAPRE, pero en este caso FONASA, o sea, es un 20% más, 80.000. En el fondo, tu sueldo real es de 320.000 pesos. Eso es lo que gana un chileno en estricto rigor cuando se dice que tiene un ingreso de 500.000 pesos. La pregunta es, si usted con esos 320.000 pesos alcanza a vivir, tiene una vida como corresponde. Nosotros decimos que no, otros dicen que sí. Entonces allí está la discusión. Lo mismo pasa con las pensiones. Las pensiones tienen varios factores y evidentemente la discusión de fondo es, unos queremos que esto se mejore y si le sumamos las pensiones a 2.200.000 chilenos que hoy día tienen malas pensiones, y otros quieren que las cosas queden tal cual porque consideran que hay buenas pensiones. ¿Y cuál es, ya para ir finalizando, senador, dentro de estas discusiones que se han dado y estos consensos que se han logrado? Porque finalmente el tema de esta reducción gradual en la jornada laboral ya está vigente, ya se logró ahí obviamente generar un acuerdo. ¿Qué se ve en la situación actual, en lo que está ocurriendo ahora con esta creación de demócratas, con el tema también de lo que ocurrió con las presidencias hace un tiempo atrás, el ambiente actual del Senado y las necesidades reales que tiene la gente hoy en día? ¿Cómo se ve ahí el futuro en torno a aquello? Complejo porque se rompieron los acuerdos y se rompen las confianzas. Eso es lo que ocurrió. Nosotros de nuestra parte queremos que efectivamente siga habiendo diálogo social, más allá de lo que pasó, porque tenemos un compromiso con la ciudadanía. Nosotros queremos una reforma previsional y la queremos porque queremos un nuevo sistema de previsión en el país que tenga 3 factores. El pilar contributivo, es decir, usted poniendo su plata en la AFP y su plata es heredable, inembargable, inexpropiable. Eso ya está claro. También digámoslo porque con mi plata no, si tu plata no se va a tocar. Segundo, el pilar solidario, que es la PGU, que queremos que aumente a 250. Para eso necesitamos una reforma tributaria, porque ese recaudo, eso pasa a ser un gasto permanente, y ese gasto permanente usted tiene que tener ingresos permanentes. Por eso es la reforma tributaria. Y después están los 6 puntos que tendrían que poner los empresarios, en términos graduales. ¿Para qué cosa? Para aumentarle a 2.200.000 chilenos sus pensiones. Mire, le voy a dar un nombre de una persona, y ustedes lo pueden investigar. Vive en Los Lobos Nuevos, Vitalia Murillo. Su ingreso de su pensión de AFP son 41.000 pesos. 41.000. Más la pensión garantizada universal llega a 260.
está harto por debajo del ingreso mínimo. Entonces eso le ocurre a 2.200.000 chilenos. Nosotros no estamos en el Congreso para permitir que ese tipo de cosas se mantenga sin mejorarse. Nosotros queremos que eso se mejore. Esas son las cosas que nos diferencian. Y por eso es que cuesta tanto a veces ponerse de acuerdo. Mi enfoque va a ser, y de mis compañeros de bancada, mi enfoque va a ser siempre a que se mejore el nivel de vida y que haya bienestar. Ojalá alcancemos a hacer esta reforma, que yo creo que los esfuerzos tenemos que hacerlos todos, pero también comprometerse con la ciudadanía. Luego vienen las campañas y tengamos un poquito de pudor cuando nos paramos frente a la ciudadanía y le digamos, yo quiero que vote por mí, pero ¿por qué tengo que votar por usted? Si cuando usted tenía que votar por mí, no lo hizo en el Parlamento. Bueno, senador, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros discutiendo varios temas. Acá, de todo. Claro, un poquito de todo lo que ocurre ahí en el Parlamento. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, muy amable.